En una ciudad tranquila, vivía un joven llamado José. Desde temprana edad, José había sentido una fascinación por lo paranormal y lo desconocido. Pasaba horas investigando leyendas urbanas de la ciudad donde vivía, relatos de fantasmas y teorías conspirativas. Era demasiado su interés por esos temas, que todos a su alrededor lo conocían exactamente por esa pasión, a tal punto de que lo apodaron José el Misterioso, así como había gente que aceptaba su pasión y gustos. Habían personas que lo rechazaban y hacían menos por sus gustos. En la escuela se dedicaba a crear historias que compartía con sus amigos, le preguntaba a los maestros sobre historias de la escuela. A veces había días en los que se la pasaba en la biblioteca leyendo historias de terror. Con el paso del tiempo hubo personas dentro de la escuela que comenzaban a hacerle comentarios ofensivos sobre eso, lo llamaban raro, loco, anormal y más comentarios en contra de él. A pesar de eso él seguía con su vida normal y no le tomaba mucha importancia. Tenía un amigo, Paco, que siempre lo apoyaba en todo y siempre podía contar con él. Lo seguía en todas sus ideas y lo impulsaba a mantenerse firme a sus creencias y nunca dejar de ser como era. José ya sabía todas las historias de la ciudad, las leyendas más famosas de cualquier lugar dentro de la ciudad. Tenía demasiada información sobre lo paranormal, pero ya no tenía con quien compartir todo eso. Su familia y sus amigos ya estaban hartos de que siempre platicara sobre lo mismo. Se puso triste pues ya no tenía con quien platicar sobre lo que más le gustaba. En la escuela ya casi nadie quería acercarse a él. No le tenían miedo, pero les aburría que siempre era lo mismo, y con las chicas ni se diga. Tampoco les agradaba que eso fuera su único tema de conversación. Desanimado comenzó a volverse un chico callado. Él seguía leyendo e investigando, pero todo eso se lo guardaba para él. Un día llegando a clases, vio que su amigo Paco estaba sentado en un rincón con un par de audífonos, metido en su celular y riendo a carcajadas. José se acercó a ver qué estaba mirando. Inmediatamente Paco se dio cuenta y lo invitó a sentarse con él. José se sentó, y Paco le platicó lo que estaba mirando en su celular. Era un podcast de dos amigos que se sentaban a platicar anécdotas y aventuras que habían pasado juntos. Le dijo que el podcast era muy conocido y mucha gente lo veía, además de ser divertido y gracioso. Ambos continuaron viendo el podcast. A José le gustó mucho y quedó fascinado con él. El maestro llegó al salón y ambos tomaron asiento para tomar su clase. Al finalizar las clases ambos salieron de la escuela, comentando acerca de dicho podcast que habían visto hace unas horas. José llegó a casa, en su cuarto se puso a ver todos los capítulos que habían. Pasó todo el día ahí hasta que llegó la noche, fue a cenar y le contó a sus padres sobre lo que había descubierto ese día. Algo diferente a lo paranormal. Sus padres contentos lo escucharon y su padre le dijo: hasta que te olvidaste de tus fantasmas. En ese momento José se quedó pensando y se le ocurrió la brillante idea de hacer un podcast sobre cosas paranormales, pero no le comentó esa idea a sus padres. Sabía que no estarían de acuerdo. Terminó de cenar y regresó a su cuarto para dormir. Al otro día temprano en la escuela, le comentó a Paco sobre su brillante idea. Paco no estaba muy de acuerdo. Le dijo que se necesitaba equipo para hacer un podcast, además de un lugar donde no hubiera mucho ruido, y finalmente le mencionó que si estaba seguro de que habría gente que se interesara por ese tema. A todas esas excusas José le encontró solución. Le dijo que tenía una cámara que había sido regalo de cumpleaños de uno de sus tíos, pero no la había utilizado mucho, estaba prácticamente nueva. Le dijo que podía acondicionar bien su cuarto y que la ventaja era que sus padres se iban a trabajar y regresaban hasta muy tarde. Y respondiendo a la última excusa, José le dijo a su amigo que también creía que debía de haber más gente igual de misteriosa que él, que se interesara por lo paranormal. Paco, no muy convencido con las respuestas que había recibido de José, le hizo una observación más. Le dijo que necesitaba a alguien que lo grabara y estuviera supervisando que todo saliera bien. José se quedó viendo hacia la nada y rápidamente miró a Paco y le dijo que él podía hacer eso. Paco se quedó pensativo por un momento, pero al ver la mirada de José y estar muy convencido de que sabía lo que estaba haciendo, aceptó el trabajo que le había encomendado. José
Feliz le dijo que iba a empezar a escribir sobre lo que iba a hablar en el primer episodio de su podcast y que lo quería empezar a grabar lo antes posible. En clase, José estaba metido escribiendo temas, historias, teorías, leyendas y de todo para su primer capítulo. El maestro se dio cuenta de que José no estaba prestando atención a la clase y lo regañó. Le preguntó qué tanto estaba escribiendo y por qué no ponía atención. José intentó evadir las preguntas y solo se disculpó por lo sucedido. El maestro se acercó a su asiento, le quitó la libreta y vio todas las notas que había escrito en su cuaderno. Se quedó viendo fijamente a José. José sintió la mirada de todo el salón encima de él. Unos cuantos compañeros ya comenzaban a burlarse. El maestro notó lo mismo. Se compadeció y solamente tomó la libreta y se la llevó con él a su escritorio para continuar con la clase. Al final de la clase, José se acercó al maestro para pedirle de vuelta su libreta. El maestro primero no quiso devolverla. Por curiosidad preguntó de qué se trataban todos esos apuntes y notas. José le comentó el proyecto que tenía en mente realizar. El maestro solo hizo una sonrisa un poco sarcástica, le devolvió la libreta y le dijo que esperaba ver el primer episodio. José fue corriendo a buscar a Paco, le contó lo que había pasado, le dijo que tenían que empezar a grabar hoy mismo. Rápidamente fueron a casa de José. Prepararon de manera improvisada el cuarto de modo que pareciera un estudio profesional. Paco comenzó a grabar y José a hablar sobre lo que más sabía, lo paranormal. Comenzó a platicar lo que él había pasado, algunas leyendas del lugar donde vivía y algunas historias que él mismo había hecho. Terminó el primer episodio, todo salió bien, apagaron la cámara, pasaron el video a la computadora y lo subieron a internet a esperar muchas visitas. Paco regresó a su casa, ya era un poco tarde. Pero se sentía feliz de haber podido apoyar a su amigo José con su idea. Al siguiente día José revisó si alguien ya había visto su podcast. No tenía ninguna reproducción ni un comentario. Desanimado fue a la escuela. Paco se acercó y preguntó si ya alguien había visto su podcast. José le respondió que no, a lo que Paco le dijo que no se desanimara, que apenas era el primero y que continuara con el proyecto. El maestro entró al salón. Comenzó la clase. Esta vez notó que José sí prestó atención durante toda la clase, pero notó la mirada desanimada. Al terminar la clase, se acercó a él y preguntó por su proyecto. José le dijo que ya había grabado y subido el primer episodio. El maestro preguntó por el nombre del programa, para poder verlo en su casa. José confesó que aún no tenía un nombre su podcast, que solamente lo había publicado como Podcast Paranormal. El maestro comentó que su programa debía de tener un nombre que representara la temática y al protagonista. José se quedó pensando en eso durante todo el día. Llegando a casa entró a su cuarto a escribir el segundo programa. Esta vez iba a hablar sobre el sobrenombre que le habían puesto, José el Misterioso. Fue ahí cuando se le ocurrió el nombre perfecto para su programa, Sombras Misteriosas. Al momento de decidir un nombre, la emoción regresó a él y puso más empeño en el siguiente programa. Al otro día, entrando al salón de clases, notó que el profesor estaba conectando al proyector su computadora. Preguntó qué iban a ver en clase. El maestro solo contestó que era una sorpresa. Se fue a su mesa. Paco se acercó a él, preguntó cuándo sería la siguiente grabación, a lo cual respondió que probablemente el día de mañana. Acordaron la hora y de lo que se iba a hablar. Llegaron los demás compañeros. La clase estaba a punto de comenzar. El maestro se levantó de la mesa, se acercó a los alumnos y les dijo que el día de hoy todos verían el podcast de José. Al oír eso solo se apenó demasiado, sabía que todos se iban a burlar de él. Miró a Paco y le devolvió la mirada con un gesto de que no sabía qué iba a ocurrir. El maestro lo puso y todos prestaron atención al proyecto. Él solo veía las miradas de sus compañeros. La mayoría estaba prestando atención a excepción de uno, el que solamente se reía sigilosamente, pero decidió ignorarlo. Al terminar el programa todos le aplaudieron y preguntaron el nombre de dicho programa y de igual manera preguntaron cuándo se subiría el siguiente capítulo. Feliz respondió que en unos días y orgulloso de lo que había hecho reveló el nombre del programa. Contento regresó a casa.
En la cena los padres notaron la felicidad del muchacho, preguntaron por qué. José confesó que estaba haciendo un podcast sobre historias de terror y cosas paranormales. Sus padres, un poco enojados, no le pidieron que dejara de hacerlo, sino que le pidieron que tuviera cuidado con quienes se encontrara en el mundo de Internet, ya que ese mundo en cierto punto era un poco peligroso y ellos temían de que se encontrara con una persona mala y lo fuera a dañar. José respondió que él se encontraría bien y que no tuvieran miedo, todo iba a salir bien. Justo así fue. Con el tiempo el podcast ganó popularidad rápidamente. Cada semana, José presentaba historias espeluznantes y con el tiempo fue mejorando la manera en tejer narrativas inquietantes. De repente, después de no tener ninguna reproducción, su programa ya tenía miles de visitas, mucha aceptación por parte de su audiencia y muchos comentarios de sus seguidores, compartiendo las historias que ellos habían vivido. José decidió compartir esas historias en su programa. Un día, leyendo los comentarios, hubo una historia que le llamó la atención. Se trataba de una chica que comentaba estar poseída por alguna entidad extraña, ya que por las noches, ella despertaba con rasguños por todo su cuerpo, además de que su papá siempre escuchaba cómo ella lloraba a medianoche. Sin embargo, ella no recordaba nada de eso. Pero lo raro es que siempre en las paredes de su cuarto había una cara dibujada con la sangre de las heridas que se hacía por las noches. José, con mucho morbo, se quiso poner en contacto con la chica para saber más sobre su historia. Le mandó miles de mensajes, hasta que al fin la chica respondió, le contó todo sobre ella. Algo curioso, pues eran de la misma ciudad. Le contó que ella había empezado con esos episodios desde ya hace unos meses, debido a que había intentado entrar junto con otros amigos a una casa abandonada, la cual supuestamente la habitaba un espíritu de una mujer asesinada. José se quedó pensando en dicha historia. Él conocía todas las historias populares de la ciudad, pero esa en particular jamás la había escuchado. Cuando él preguntó dónde se ubicaba dicha casa, la chica dejó de contestar. Intrigado por la historia, comenzó a investigar. Le preguntó a sus padres, ellos también desconocían la historia. Le preguntó a Paco. Él le respondió que sabía de las historias de la ciudad. Debido a él, ya no sabía a quién más preguntar, así que se dirigió al profesor a preguntar, ya que él era un hombre con mucho conocimiento y su edad podría ser de ayuda. Se acercó a preguntar, el maestro confirmó la veracidad de la historia, pero también respondió que era una historia muy vieja y que no se sabía de la ubicación de aquella casa. Él había oído esa historia cuando era pequeño. José confesó el contacto que había tenido con aquella chica. Sorprendido, el maestro le pidió a José que ya no tuviera contacto con aquella chica y dejara eso atrás. José continuó con su programa, todo siguió con normalidad, pero cada noche revisaba si la chica había respondido el último mensaje que había mandado, pero no había alguna novedad. Aún con la duda, decidió volver a escribirle. Lo hizo de una manera muy insistente, pero no tenía ninguna respuesta. Finalmente un día la respuesta llegó. La chica respondió a José, tenía una petición para él, quería contar su historia en su programa, quería ver si alguna persona de su audiencia podría ayudarle. José aceptó y le dio todos los detalles para llegar a su vivienda. José quiso mantener en secreto esa visita. El único que podría saber era su amigo Paco, el cual no estaba muy seguro de hacer ese programa, pero José lo convenció, diciéndole que sería un capítulo muy exitoso. Paco, aún dudando, aceptó. Llegó el día y los dos amigos prepararon el escenario. Pasaban los minutos y la chica no llegaba. José pensó que la chica se había perdido y no ubicaba la casa. Decidió ir a buscarla y justo cuando salió, una chica iba llegando a su puerta. Su apariencia le llamó la atención, tenía mirada cansada, una piel muy fría y caminaba de manera muy lenta. José por un momento sintió miedo y pensó en decirle que el programa se posponía, pero decidió no hacerlo y dejó entrar a la chica. Le mostró en dónde iban a hacer el programa. Cuando entró al cuarto, intercambió mirada con Paco. Su mirada quedó impregnada en Paco, sintió muchos escalofríos recorrer todo su cuerpo. Pudo sentir la frialdad de la chica y una mala vibra provenir de ella. Seguidamente entró José a la habitación,
Paco vio a su amigo con ojos de miedo, pero él le dijo en voz baja que todo iba a estar bien. Comenzó a grabar. La cámara no enfocaba bien a la chica. Por más que Paco movía la cámara, esta no lograba enfocarla bien. Decidió dejar así la imagen y continuar con la grabación. José comenzó con el programa, presentó a la chica y preguntó por su nombre. Ella, callada, solamente vio a José y le dijo que no recordaban cómo se llamaban. Esa respuesta erizó la piel de ambos. A partir de ese momento, la situación se puso un tanto extraña para ambos y José no sabía cómo iniciar con la historia de la chica. Ella no hablaba, se quedaba mirando hacia la cámara y Paco podía sentir esa mirada. José decidió empezar a contar la historia, preguntó si le gustaría platicar lo que le sucedía. La chica solo negó con la cabeza. Y volvió a decir algunas palabras. Ella dijo: no nos pasa nada, estamos bien, y de nuevo la piel de ambos se erizó. Ambos chicos sintieron una vibra muy fuerte dentro del cuarto. De repente la chica miró hacia la cámara y comenzó a fallar. Paco trató de arreglarla y miró la toma que estaba grabando. Cuando miró la pantalla de la cámara, pudo ver que la chica estaba señalando hacia él. Paco, sorprendido, sintió una vibra extraña recorrer todo su cuerpo. Rápidamente quitó la vista de la cámara y dirigió su mirada hacia los protagonistas. La chica comenzó a llorar. José, confundido, trató de calmarla. No pudo controlar el llanto de aquella chica, trató de abrazarla. Pero el miedo dentro de él lo consumió y decidió no hacerlo. Paco seguía paralizado por el comportamiento de la chica hacia él. Sentía como si no pudiera mover ni un solo dedo. La chica de repente detuvo el llanto, comenzó a mirar a su alrededor de una manera extraña, vio a Paco y a José, vio la cámara, se detuvo por unos segundos y después salió corriendo de la casa. Se quedó confundido sobre lo que había pasado. Paco aún más, apagó la cámara y tomó asiento. José notó el comportamiento de Paco. Se acercó a él y preguntó si se sentía bien. Vio que su amigo estaba pálido, tocó su frente y el chico tenía la piel helada. Rápidamente le dijo que lo iba a llevar a su casa a que descansara y se recuperara. José, de camino a casa, se quedó pensando en lo que había sucedido hace unas horas. Revisó sus mensajes para ver si no había recibido alguna novedad de la chica. No había ningún mensaje. Él decidió escribir uno preguntando si todo estaba bien y no hubo respuesta alguna. Le habló a su amigo para preguntar cómo se encontraba, pero tampoco contestó. Él se imaginó que se encontraba descansando, así que él también fue a dormir. Durante la madrugada, comenzó a recibir varios mensajes, despertó y los revisó. Eran de la chica, se trataban de mensajes de advertencia, en donde le pedía que se detuviera de hacer lo que estaba haciendo, que él no sabía lo que estaba haciendo. Inmediatamente el contacto lo bloqueó. Ya no podía mandar mensaje alguno y, confundido, decidió ignorar la situación. Al otro día llegó a la escuela. Lo primero que hizo fue buscar a Paco para platicarle lo que había pasado en la madrugada. Pero Paco no estaba y se quedó esperando en la mesa a que llegara, pero nunca lo hizo. Al final de la clase corrió a casa de Paco para ver cómo se encontraba. Los padres preguntaron qué había pasado la noche anterior, porque Paco no había logrado dormir y había amanecido con heridas en los brazos y no se explicaban por qué. José, preocupado, entró a la habitación de Paco para ver su estado. Cuando entró, vio a su amigo acostado en su cama un poco sudoroso. Él preguntó a José si no había pasado por lo mismo que él, a lo que respondió que no. Él desconocía por qué había terminado de esa manera. Él le preguntó qué había hecho para estar así. Paco respondió que viera la grabación de la cámara. Fue lo primero que hizo al llegar a casa. Buscó el archivo en su computadora, comenzó a reproducirse. A los pocos minutos de empezar el video, comenzaba a cortarse y distorsionarse. A José se le hizo raro que pasara eso, pero siguió mirando. El audio de igual manera se cortaba. Al parecer toda la grabación no servía. Cuando estuvo a punto de cerrar y borrar el archivo, llegó la parte en que la chica perdió el control. Al momento que la cámara se enfocó en grabar a la chica, interferencias en el audio comenzaron a escucharse. Eran tan intensas que José tuvo que apagar el audio. Cuando iba llegando a la parte en que la chica quedaba mirando a la cámara, una interferencia en el video cambió la escena. Aparecieron unas imágenes que nunca se grabaron y lo que más lo sorprendió fueron los lugares que se plasmaron en su pantalla: una cama,
Una casa abandonada y el cuarto de Paco. Asustado cerró el archivo, apagó su computadora, tomó la cámara y se quedó pensando qué era lo que había pasado. Tocaron su puerta y para su sorpresa era Paco. A José le asombró que su amigo estuviera en su casa, pues apenas lo había visto cansado y desvelado en su cuarto. Paco, con una voz diferente a su voz de siempre, le dijo a José que tenían que grabar el episodio del programa. José le respondió que ya no estaba seguro de hacerlo, tal vez era el momento de detenerse. Paco cambió su mirada a una mirada seria, le dijo: tú nos metiste en esto. Luego entró al cuarto y dejó listo todo para grabar. José entró a su cuarto, Paco ya había arreglado todo. José se sentó y confesó que aún no tenía algo escrito para el episodio del día de hoy. Su amigo le contestó con una idea que él tenía. Paco quería realizar una transmisión en vivo, para que así toda su audiencia pudiera ser parte de la experiencia en tiempo real. José no estaba seguro de esa idea, jamás lo había hecho, pero decidió confiar en Paco, así como él siempre había confiado en todo lo que hacía. José, emocionado, decidió ambientar aún más su cuarto. Puso un par de velas parpadeantes y objetos curiosos que había coleccionado a lo largo de los años. La transmisión inició. La audiencia en línea comenzó a crecer rápidamente, lo cual sorprendió a José. La audiencia de igual manera estaba emocionada por ser testigo de lo que sucedería esa noche. La transmisión iba bien, pero José no notaba la emoción de Paco. Pareciera como si estuviera hecho de piedra, no mostraba ni una emoción. Estaba muy concentrado en la cámara. José compartió una serie de historias perturbadoras, los comentarios y el chat en vivo estallaban con emoción. Pero entonces, en medio de la transmisión, un comentario llamó su atención: te estamos viendo. Era un usuario anónimo sin foto de perfil, y el mensaje enviado causó un escalofrío por la espalda de José, ya que antes ya había recibido un mensaje similar. Sin embargo, lo dejó como una broma de algún fanático o alguien que se quería hacer el chistoso y continuó con su narración. Minutos después, el teléfono de José comenzó a sonar. Miró la pantalla y se sorprendió al ver que el número era desconocido. Decidió contestar, y una voz susurrante y distorsionada salió del otro lado: José, estás jugando con fuerzas que no comprendes. El corazón de José comenzó a latir con fuerza entre la distorsión de la llamada. Pudo reconocer la voz, era la voz de aquella chica que había invitado a su programa. La audiencia notó la cara de preocupación de José. Comenzaron a llegar mensajes preguntando si todo estaba bien, ya que José se había quedado en absoluto silencio. Tenía el teléfono en mano, miró a Paco y al momento de dirigir la mirada hacia él, pudo notar que los ojos tenían algo en particular. Se tornaron en un color negro que hacían juego con las ojeras que tenía de la noche anterior. José estaba paralizado, no podía mover ni un dedo, sentía una pesadez en los pies que le evitaba moverse. No podía quitar la mirada de Paco, cada vez se hacía más profunda la mirada hacia sus ojos. Pudo ver cómo comenzaba a derramar sangre de sus brazos, de las heridas que tenía y que probablemente él se había hecho. Se acercó lentamente a José, con una sonrisa macabra y una voz tenebrosa. Paco dijo: te dijimos que nos dejaras en paz. José gritó con todas sus fuerzas y quedó inconsciente. La transmisión se interrumpió por unos momentos, pero seguía activa. Los espectadores comenzaron a hacer comentarios preguntando qué era lo que había pasado. La transmisión regresó, pero ya no estaban en el cuarto de José, se encontraban en dicha casa abandonada que se desconocía la ubicación. José estaba en una cama, gritando, llorando y haciéndose heridas en los brazos. Por momentos José se quedaba quieto, viendo hacia la cámara, comenzaba a caminar alrededor del cuarto y a pintar con su sangre caras en la pared. Al parecer alguna entidad extraña estaba dentro de José. La audiencia, por más que quisiera ayudar, no podría, ya que se desconocía en dónde se ubicaba esa casa. La transmisión continuó y no pudo detenerse. No se volvió a saber ni de la chica, Paco o de José, solamente de José en sus últimos momentos en su transmisión en vivo. Relato anónimo.